Seguimos en cadena nacional, estamos con el ministro, tenemos el gusto, el placer y el honor, así, de estar con el ministro Carlos Montes. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro de Vivienda. Estábamos hablando de su historia de vida también, de este Chile actual. Y para cerrar un poco también lo que estábamos hablando antes también de su historia, con respecto a lo que fue durante la dictadura. Llega la democracia, usted se integra también en la política de lleno. Si usted todo el rato ha trabajado solamente en el sector público, ¿nunca ha trabajado en el sector privado? ¿Nunca? O sea, yo trabajé en los tiempos de dictadura, los tiempos que trabajé en el sector privado, no en el público. No, yo volví acá y armamos un centro de estudio y investigábamos especialmente a los municipios y el efecto que tenían los municipios como red de control social y si era modernidad o no era. Hicimos todo un seguimiento de lo que hacía la dictadura en la formación de los dirigentes y todo, mucho de eso. O sea, sí, y eso teníamos financiamiento por distintos lados, no era un trabajo público. Y en el sector público yo volví como parlamentario, ¿no? O sea, porque yo fui de candidato el 88, fui candidato a diputado y fui electo, y 89 fue, el 89 y terminé diputado, y eso es público. Sí, pues tuvo como 6 veces, fue reelecto 6 veces, ¿o no? 6 veces, sí. Después fue senador también, Sí. Y ahí fue cuando dijo... Aquí nomás. Claro, pero usted dice que no dijo eso. No, yo dije, no, usted me dijo... Usted lo que está diciendo es que yo dije voy a jubilar. Yo nunca Ay, dije verdad, voy a jubilar. Verdad, yo puse una... Es verdad, es cierto. Hasta aquí nomás de la cosa parlamentaria. De la cosa, sí, de ese Ya. rol, sí. De eso nomás. No, jubilar no, efectivamente uno ya no puede jubilar. No pensé nunca que iba a terminar de ministro en todo caso. O sea, ese fue, no pensé nunca ¿Usted que iba nunca a pensó que iba a terminar de ministro? No, nunca pensé. En ese tiempo no pensaba, no. Además, yo podría haber sido candidato de nuevo, pero encontré que era un ciclo ya... Pero ¿cómo fue ese llamado por teléfono? ¿Cuándo lo llamaron? ¿Cómo fue? ¿Cuándo lo encontró el presidente Boric? ¿En qué minuto estaba de...? Estaba... Yo creo que en febrero, ya estaba en la casa esta que tenía acá en Condel, y me llamaron que fuera, fui y ahí hablamos había habido otras personas que me habían hablado distintas cosas, distintas alternativas previamente, y me lo planteó y conversamos, y yo el tema que más que conocía el tema de vivienda, y sabía los límites y posibilidades que tenía ser ministro. O sea, fue lo que le dije yo, que es un tema muy fuerte, muy grande, no es llegar y resolverlo en 4 años, es posible resolverlo. Esto requiere 2 o 3 gobiernos, porque el problema es tanto en lo habitacional como en lo urbano, en ambas cosas. Ahora también fue muy relevante su relación, su cercanía también con Gabriel Boric. Uno ya se lo olvida porque ha pasado tanta agua bajo el puente, en términos de lo que significó también para el Partido Socialista entrar a esta coalición, digamos, comenzar en esta ruta. Usted, Maya Fernández, fueron como los primeros de alguna manera que cruzaron como el charco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, en momentos en los que estamos, donde las coaliciones tienen sus complejidades, donde construir también una izquierda potente y contundente no está siendo tan fácil, ¿qué le pasa? ¿Cuáles son sus reflexiones con respecto a la coalición y las posibilidades de una izquierda robusta en este país? Mire, yo antes tenía claro que el triunfo de Boric era muy importante para Chile, marcaba una nueva generación desde el punto de vista no solo de generación de edad, sino que política, de forma de pensar, de sensibilidad, de actualización. Y yo estoy convencido que esto tiene que salir bien, y hay que hacer, y cada uno tiene que aportar lo que más pueda. No es fácil, obviamente, que han habido muchos obstáculos, errores, o en fin, distintas circunstancias del escenario mundial y todo. Pero creo que cada uno tiene su responsabilidad y yo he tratado de cumplirla al máximo, y creo que el liderazgo de Boric es un liderazgo bastante agudo, profundo, no todo el mundo lo entiende, ¿eh? El tipo de forma de tratar de enfrentar los procesos reales, de ir aprendiendo de las realidades, ir buscando variantes. No, yo creo que... Yo lo había conocido antes en un par de conversaciones, no tanto en lo más personal, y siempre me llamó mucho la atención su curiosidad por la vida, por lo que habían vivido otros. O sea, el Mapule era una curiosidad profunda, el de saber qué es lo que había sido el Mapu, qué proyecto tenía, y me preguntaba mucho de eso y distintas cosas, más bien del trabajo social y político. Y bueno, las conversaciones que tuvimos fueron, no muchas, pero al hueso, ¿eh? Pero siempre en un personaje mucha curiosidad. Él es muy de aprender de la vida, es un valor grande, y de curiosidad de los libros y de las personas.
Bueno, y cuando me plantearon esto, bueno, yo pensé que podía en este área aportar dentro de lo que yo estaba haciendo. ¿A qué se refiere esto tiene que salir bien? Que yo creo que es importante reconstruir un proyecto que el país entienda, que entienda que es posible un Chile mucho mejor que el que tenemos hoy día y que es posible hacer cambios que no son estrafalarios, ni son de otro mundo, ni son extraterrestres, sino que vivimos un sistema democrático que tiene debilidades profundas. Vivimos un sistema, uno dice una economía, un país que tiene toda la riqueza y que no podemos o sea, de otra manera, estamos en $25.000 per cápita y los viejos viven muy mal, los adultos mayores viven muy mal, las personas discapacitadas. O sea, Chile puede ser mucho mejor en muchas esferas, en lo distributivo, en la alegría, de la forma de convivir, y yo creo que es importante a esta altura que termine este gobierno con una ciudadanía que ve luces de un proyecto, elementos de un Chile mejor. Eso yo creo que es terminar bien. Porque ha vivido cosas, lo que ocurrió con el plebiscito, del rechazo, que fueron un golpe fuerte, como diciendo, esto, lo que hay es lo que hay. Es un poco para muchos, no se puede pensar en algo mejor para este país. Y yo creo que la esperanza es algo clave de reconstruir. Y si esta generación tiene, junto con generaciones anteriores, pero tiene la responsabilidad de terminar este gobierno con una esperanza reconstruida. Ya, pero está difícil y hablemos de su ámbito, porque en su ámbito está muy difícil el tema de lo que tiene que ver con lo que usted dice, con reconstruir y ser parte de una sociedad que te da al menos las mínimas garantías. Y, por ejemplo, en este país, no sé si estoy bien, pero hay un problema de vivienda de 650.000 viviendas, los campamentos solamente han aumentado a un nivel impensado, las tomas también son parte de lo que quizás de alguna manera... la familia del campamento, perdón, lo que digamos también se hablaba antes de las tomas como algo que iba a desaparecer, ha aumentado, hay precariedad en el tema de la vivienda, que es lo básico, lo mínimo. ¿Cómo vamos a poder reconstruir? Y está complejo también, y hay que ser, usted tiene una meta, ministro, que son 260.000 viviendas a reconstruir durante este gobierno, pensando que faltan 650.000, hay un déficit de 650.000, no sé si va a llegar a las 260.000. Está bien difícil, la verdad, ¿o no? Mire, o sea, Chile no es primera vez que vivió este problema. Lo vivió con Alessandri, o sea, lo vivió en la migración del campo a la ciudad. La crisis de la vivienda. Sí. Alessandri tuvo que hacer campamento de tránsito, imagínense, en un gobierno de derecha, campamento de tránsito. Allende tuvo distintas modalidades, pero también eso. Bueno, Frey había hecho las operaciones sitio, hubo distintos porque se vivió. Después viene el retorno a la democracia. O sea, cuando llega Erwin estamos con 1 millón de familias sin casa. Eso es lo que se estima, 1 millón de familias, más que las que hay ahora, y además en un escenario de riesgo de que la gente ya dijera no aguanto más, en fin. Y ahora lo más raro que se vio ahora es por qué cuando Chile más creció se volvió a producir esto. Eso aquí no solo hay que constatar el déficit, hay que decir por qué se produjo. ¿Por qué? No, yo creo que hay varios factores, pero el principal es la especulación con el suelo. O sea, el suelo se fue a valores tal y se hicieron grandes fortunas con el suelo y eso impidió que hubiera suelo para la vivienda social. Ayer leía por ahí un analista que decía que en la región metropolitana no hay suelo. Aquí hay harto suelo, el problema es que el suelo es muy recaro. O sea, está en un precio que no... Porque el suelo adquiere valor por lo que ocurre alrededor, no por el trabajo que se le incorpora, ¿entiendes? O sea, el suelo, esto es la teoría económica, la renta, en fin, hay toda una teoría que dice el suelo no es un bien como los demás. Aquí se especuló mucho. Hoy día el problema del suelo no es solo para sembrar o para vivir, sino que el suelo también para especular, porque el mercado financiero invierte en suelo, porque el suelo sube mucho su valor. En Chile hoy día tenemos 355.000 parcelas de agrado, pero algunas se habitan, una parte menor de ellas se habitan, lo demás son acumulación, es control de territorio, control de poder, y eso no lo hemos logrado enfrentar. Esto no es que no se haya intentado, muchas veces se habló de distintas cosas en los gobiernos anteriores, incluso cosas que tienen, o sea, uno se compara con Colombia y Brasil. Colombia y Brasil tienen un sistema que si usted construye en cualquier parte un conjunto tiene que dejar el 25% para vivienda social, para asegurar integración. Eso lo tiene, no estoy hablando de un país, ¿para qué hablar de Malasia? Malasia tiene adentro un edificio, tiene que haber un tercio, un tercio y un tercio. O sea, y nosotros tenemos que cada uno se la arregla y
bueno, en otros países de América Ya, Latina. pero usted me está hablando de lo que es el corazón del modelo que tiene que ver con la propiedad privada, po. Yo Y el estoy corazón hablando de cómo se ha ido construyendo vivienda social en este país, que tiene que efectivamente que ver con lo que usted dice, po. ¿Por qué han quedado fuera de las ciudades mucha gente? Es porque se construyen los suelos más baratos, una ciudad que ya se extendió, o sea... Y porque el suelo que tenía mejores condiciones, o la forma de pensar la Totalmente. planificación, tenía otras limitaciones, que el suelo no era... Yo creo que hubo errores nuestros también. O sea, había, por ejemplo, el régimen tributario que teníamos nosotros era muy favorable para quien especulaba con el suelo. E incluso nosotros teníamos un subsidio a la construcción, que era devolverle el 65% del IVA, que se creó en la época de Pinochet. A las personas, a determinados tipos, a todas las viviendas, incluso de 20.000, 30.000 UF inicialmente recibían eso. Mi estimación es que a eso Chile destinó en los periodos que más por lo menos 30.000 millones de dólares destinamos a eso. Eso podría haber sido para tener viviendas de mejor calidad y tener ciudades más integradas. Y no hubo ni la consistencia, ni la claridad, ni la decisión de hacerlo así, a pesar de que se discutió muchas veces, lo votamos en el Parlamento muchas veces, perdimos por 1 o 2 votos, o sea, y era mucha plata. Ahora recién, paradojalmente, cuando la última con Briones, de ministro de Hacienda, le hicimos ver que había que revisar la franquicia tributaria, le pidió un acuerdo, él le pidió a la OECD, lo hicieron, y una de las recomendaciones es terminar con eso. Fue terminar con eso porque no jugaba ningún papel y con una cierta gradualidad. Entonces, Chile tenía ciertas posibilidades, pero lo que yo estaba diciéndole que en un periodo de mucho crecimiento creció también el déficit, por la desigualdad, además del suelo, esto impacta por la desigualdad fuerte, por la situación de pobreza de muchas familias y porque la política habitacional no la readecuamos en el momento oportuno a esa realidad. ¿Y usted está readecuándola? Porque lo que yo entiendo es que tiene como la idea de construir y seguir más o menos con el mismo modelo, ¿o hay algo distinto en términos del modelo? Hay muchas cosas distintas, pero dentro de una cierta mixtura con lo que viene, porque nosotros... no estamos pensando que vamos a hacer la revolución en esto, o sea, sabemos que hay que recoger lo que viene porque está metido en la cabeza de la gente también y en todo un sistema y tenemos que ir desarrollando una manera de transformar más realista y en eso estamos trabajando. O sea, uno no puede seguir en el campo pensando en la casa de los campesinos sobre la base de que ellos postulan, presentan un subsidio. O sea, hoy día se entregaron 40.000 subsidios y 20.000 no se han podido usar desde el año 2016 en adelante. ¿Por qué? Porque se requiere también un rol del Estado que acompañe a las familias, que apoye a las familias, que prepare en distintas esferas, en lo social, en lo técnico. Bueno, eso hoy día yo vengo, estos días, digamos, más que vengo de iniciar el primer proyecto de viviendas para trabajadores, que existió antes, ha dejado de existir, con los trabajadores de la salud, fundamentalmente el Servicio de Salud Suroriente. Y son familias que van a poder llegar porque no había programa para el sector, no había programa, ese segmento no estaba suficiente y adecuadamente. Teníamos unos caminos y ahora tenemos 11 caminos, tenemos un Estado que tiene intervención en el suelo de la manera que puede intervenir en la Constitución actual. Estaba interviniendo en términos de comprar suelo, hemos comprado harto suelo, en un momento que estaba baja la construcción estaba un poco más barata, pero hemos comprado harto suelo, hasta la Ciudad del Niño en plena Gran Avenida, y también el presidente Gabriel Boric le ha dicho a todos los servicios públicos, a todas las empresas públicas, que todo aquel suelo que sea posible, que lo destinen para construir vivienda social. Y en eso estamos y hemos logrado reunir gran parte de las hectáreas que se necesitaba. Esos son cambios que tienen elementos de continuidad y elementos de cambio, para hacerle respecto a lo anterior. Ahora, quiero ponerle, quedan 2 minutos nomás, y es un tema complejo, pero igual está dando vuelta y ha estado dando vuelta hoy día, todo el día, que tiene que ver con lo que ha tenido que ver con el asesinato de El Cabo Palma, y justamente ligado al tema de tomas, entre comillas, digamos, es decir, edificios o lugares donde han estado tomados, digamos, que se los toman gente, los empiezas a subarrendar, y eso ha ido generando también algunos focos de diferencia con los vecinos, violencia. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Estación Central, están hablando más o menos de 100 casas tomadas. En el caso de Santiago Centro, 85 casas tomadas. En el caso, por ejemplo, de Quilpué, en el Belloto, en la última, además, también asesinato de 4 personas, y también justamente en el lugar donde estaba Rita Olivares, digamos, también la carabinera, también ligado al tema de las tomas. Las tomas generan, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Cuánto el Ministerio de Vivienda puede influir en eso o no? ¿Y cómo lo está viendo usted? Mire,
antes de eso usted planteó si íbamos a cumplir o no la meta. Nosotros la vamos a cumplir. Hoy día ya hemos entregado hasta fines de febrero 42.000 viviendas. Tenemos 136.000 en ejecución hoy día y tenemos 55.000 iniciándose ya. O sea, nosotros creemos que en los 3 años que quedan vamos a lograr cumplir. Las 260.000. Que no resuelve el problema. No, avanza en no, la... no. ¿Qué son las tomas? Las tomas, claro, hay distintas realidades, Sí, pero el movimiento principal de las tomas masivas son de familias que no tienen alternativas para vivir. ¿Ah? Y hay algunos que se van a las tomas teniendo un departamento porque no tienen cómo pagar la luz, el agua, otros no pueden pagar el arriendo, distintas situaciones que tienen que ver con la pobreza y tienen que ver con lo caro que es la vivienda hoy día, porque es un negocio muy fuerte. Entonces, hay distintos tipos de tomas. De todas las que usted mencionó, yo creo que el belloto es distinto. Una toma VIP, que entiendo que a esa se refiere usted, que son personas que tienen otro nivel de ingreso, que tienen mucho más alternativa, que podrían arrendar, podrían vivir en otros lados, pero sienten que se les presenta una oportunidad y aprovechan una oportunidad sin tomar en cuenta el daño que se le está haciendo. Muchas de las tomas de estas del centro, sobre todo, son de personas mayores que tienen un departamento, que se lo toman y no están en condiciones, y el Estado no las apoya porque tiene restricciones y los municipios tampoco, y se quedan viviendo ahí, se va generando toda esta cadena de distorsiones que usted señala. Sí. Hay también una cultura nueva que llega a Chile, que es la cultura de los migrantes. En otros países la toma es parte de la forma de construir ciudad. En Chile era algo transitorio, normal, la gente está un rato ahí a la espera de poder tener una solución. Muchos migrantes tienen otra percepción de esto porque su país es distinto. Tenemos ciudades que son más parecidas a eso, Valparaíso es distinto al resto del país, tiene otra cultura. Entonces, la toma es como una fatalidad, si vivir una toma es vivir muy re mal. ¿Ah? O sea, ¿piensa usted que lo que es vivir una toma cuando hay personas que trafican con droga ahí? ¿Ah? Porque hay personas que trafican con droga, no en todos, pero en buena parte. O hay personas que sienten de que su centro de operación está en un lugar que lo sienten más protegido. Hay varias tomas que tienen esa característica. No todas, pero varias. Entonces, vivir ahí no se hace porque la gente dice lo va a pasar bien, lo hace porque no tiene muchas alternativas. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer nosotros? Producir más vivienda y dar alternativas para que las personas no sigan yéndose a toma y posteriormente ir abriendo un camino para que tengan más alternativas a las personas que están en los campamentos. Vamos a dejar muchos campamentos en los lugares donde están, porque lo vamos a regularizar, a la propiedad del suelo. No estoy hablando del tipo de ocupaciones que usted señala que son las tomas en el centro. Porque eso es una... No, es que eso tiene un conjunto de otros fenómenos, de otro tipo, de otras generaciones, pero la toma social, digámoslo así, aunque también está mezclada con otras cosas, requiere una política global, que haya una oferta de viviendas mayor, que haya mejorar los caminos de acceso, no tener uno solo. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de reimplantar la autoconstrucción, porque en el norte la autoconstrucción es algo deseado por ellos. Funciona, o sea, queremos que funcione, no es tan fácil, porque la gente en muchos casos quiere tener la casa y llegar y meter la llave, o sea, y esto supone un esfuerzo mayor. Pero hay varias, yo voy mañana creo, voy a Antofagasta, voy a un campamento de mucha organización, Los Arenales, que la gente tiene un intento de construir de otra manera, y nosotros estamos tratando de ver cómo apoyar ese esfuerzo de la propia comunidad. Y la dirigente es una gran mujer, que ni siquiera es chilena, es peruana, pero con un sentido de comunidad, de responsabilidad y tratar de construir país, o sea, construir alternativas para el país, no solo estar mirando desde fuera todo lo que ocurre. Se siente corresponsable del país. Y yo creo que en muchas tomas vive gente así. O sea, hay gente muy valiosa y es muy duro vivir en tomas. Ministro Carlos Montes, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por transitar además por distintas temáticas. Muchas gracias por darnos su tiempo acá en Cadena Nacional. Muchas gracias a usted, me hubiera gustado que hablara un poco más de lo que estamos tratando de hacer en vivienda y en urbanismo. Y bueno, espero que me inviten en otra ocasión y podamos conversar más. Ya, lo invito de nuevo entonces. Eso es lo que le estoy diciendo. Sí. Prometido. Ya. ¿Cumple la promesa ella? Habría que hablar con otros personajes. Bueno. Muchas gracias, ministro. Gracias por su tiempo. Bueno, que siga en sus labores, la verdad. Una ardua tarea le tocó. Como siempre parece, así ha sido en su vida entera y con lo que acabamos de conocer. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional. Chao.